La mayoría de nosotros creo que hemos visitado alguna vez una farmacia, para lo que se le ocurra y pueda necesitar de estos establecimientos, pero ni estos lugares que parecerían estar completamente desconectados de lo que escuchamos normalmente en este canal, ni ellos son la excepción a estos casos. Esta es la segunda recopilación de relatos ocurridos en farmacias. ¿Y qué cree que lleve a estos sitios para que se manifiesten cosas de este tipo ahí? Eso es lo que escucharemos esta noche. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos hacia la Ciudad de México. Jesús Longoria nos cuenta esto. Cuando era joven y vivía en la colonia Cuautepec de Madero, en la alcaldía Gustavo Madero, comencé a trabajar en una farmacia que no era de cadena. Era como una tienda de abarrotes, solo que tenía el nombre del dueño, aunque era algo grande. Y apenas en esa semana que trabajé ahí, me ocurrió algo que nunca vi venir, no se me olvida. Habían abierto unas vacantes en ese establecimiento porque el local era nuevo. Y entre capacitaciones, agarrar el ritmo de trabajo, de pronto un día por la mañana, llegamos, un amigo y yo, quien me habló de esa vacante y también estaba trabajando en ese lugar. Y afuera estaba el dueño, a quien veíamos de vez en cuando. No se quedaba ahí, sabíamos que tenía varias farmacias. Y él nos dice discretamente, solo para que lo alcanzáramos a escuchar los dos porque estábamos en la calle, que no íbamos a trabajar ese día. Le preguntamos que por qué y él nos dijo que nos iba a pagar sin problema ese día, pero que tenían que revisar unas cosas. Y la farmacia estaba cerrada. De ahí salieron unos hombres que vimos, eran ministeriales, quienes lo esperaron en la puerta y el dueño nos dijo que nos estaría llamando en esos días para ver cuándo regresábamos a trabajar. Y lo vimos yéndose con ellos, hablando cosas que tampoco escuchamos. Y nos fuimos, cada quien a nuestra casa. Pasan 2 días en que no supe nada, porque a pesar de que le preguntaba a mi amigo que si sabía algo, él me decía que no. Al dueño lo conoció porque su papá era amigo de ese hombre, el de la farmacia. Eran muy buenos amigos, pero aún así no sabía nada. Y pasó un día más, cuando mi amigo me llama y me pregunta: «Oye Chuy, ¿verdad que cuando estuvimos ahí en la farmacia no nos pasó nada raro? Nunca nos espantaron, ¿cierto?» Le dije que no. Su pregunta era rara. ¿Qué tenía que ver y por qué me lo preguntaba? Apenas le contesté. Y cuando le pregunté que por qué, me dijo que en su casa estaba el amigo de su papá. Como les dije, ellos eran grandes amigos y me dijo que él le preguntó eso porque estaban platicándoles algo y que más al rato me decía qué era, para escuchar completo. Le dije que sí, sin problema. Sin embargo, me dijo que podía ser que no regresáramos a trabajar pronto, pero que vería que nos conseguían por mientras. Me llama como a la hora y me dice: «Joy, en serio, no me vas a creer lo que acaban de contarnos, pero ¿te acuerdas que te pregunté que si nos había pasado algo raro en la farmacia? Es que el amigo de papá dijo que tenía varios días viendo en las grabaciones de la cámara de seguridad que tiene en la farmacia, la del mostrador, y dijo que en las noches veía a 2 personas caminando en la farmacia, que él pensaba se habían metido a robar, pero que no. Solo que pasaban de pronto rápido y que siempre era el mismo señor, un señor y una señora, por varios días, pero que parecía que no llegaban a ninguna parte, que solo daban vueltas por la farmacia». Supe que no estaba jugando con eso porque estaba hablándome en voz baja, ya que dijo que le pidieron no comentar nada. No sabían que me estaba contando eso, pero éramos mejores amigos, obvio me tenía que contar. Y luego me dijo que el dueño habló con quien le rentaba ese local, que más tenía forma de una casa y que lo adaptaron para poner un negocio ahí, y que ese hombre le dijo que ese lugar pertenecía a su familia de varias generaciones atrás, pero que se la pasaban rentándoselo a personas o de plano dejándola sin nadie, y que a él le habían dicho que en esa casa habían enterrado a sus tatarabuelos, que nadie de su familia quería meter mano y el amigo de su papá se molestó, porque él pensaba rentar ese local por mucho tiempo y como era una persona que tenía muchos negocios a su cargo,
Se empezó a poner paranoico y le habló a unos conocidos para que investigaran la casa, para que descartaran que cualquier cosa no tenía nada que ver con él. Suena muy exagerado, sobre todo hablando de una casa de aquí de la colonia, pero eso estaba pasando. Fueron a investigarla y pues cuando encontraron efectivamente restos en esa casa, por el patio, se fueron a hablar con la persona que rentaba la farmacia. Y creemos que de eso procedió alguna otra cosa, seria, porque nunca volvimos a ese local. Nos consiguieron trabajo de almacenistas en una tienda y cuando pasábamos por ese local se veía abandonado, no lo volvieron a abrir. Y dice mi amigo que a él no le mostraron las grabaciones de esas personas o fantasmas, aunque suene irreal, pero dijo que el amigo de su papá tenía que guardarlas. No sé si recuerda que en una ocasión, me parece que fue en una recopilación de relatos en trabajos, donde en una carnicería, si no me falla la memoria, corríjame por favor, nos enseñaron la imagen de una cámara de seguridad con gente que no estaba realmente ahí. Porque algunas veces sí se les puede ver por cámaras. ¿Le ha pasado alguna vez algo parecido? Que en una fotografía o video aparezca algo que se supone no debería aparecer. Mientras hace memoria, nos vamos hacia Ecuador. Hernacio Zambrano esta noche nos cuenta esto. Antes de terminar mi escuela, mi carrera, trabajé un par de meses en una farmacia, justo en Guayaquil, en la avenida número 6. Yo trabajaba en una de las tantas que hay en esa zona, que sí son demasiadas, justo donde se cruzan dos avenidas y que en las 4 esquinas había una farmacia en cada una. Bueno, donde yo trabajé fue justo enfrente de una que se llamaba Cronos, que era una distribuidora de insumos para hospital y que, a diferencia de las otras farmacias, esta tenía un estacionamiento con rejas. Es importante que comente esto porque cuando salíamos tarde de nuestra farmacia, que apenas cruzabas la calle de unos 3 carriles y llegabas a la otra, al salir nos sorprendió a una compañera y a mí ver que enfrente, en esa droguería que ya tenía horas de haber cerrado, en esa reja donde sabíamos también no se quedaba nadie, estaba un niño trepando la reja, como jugando. Bueno, veíamos solo su silueta, porque en aquel entonces, a pesar de ser una zona muy transitada durante el día, en la noche era muy oscura y se quedaba muy sola. Los dos, mientras salíamos y esperábamos al gerente, él seguía adentro porque nos quedamos a hacer inventario, por eso salimos tarde. Nos preguntábamos pues con quién vendría ese niño, viendo lo que andaba por ahí de un lado para otro, trepando, todo a oscuras y cuando llegaba a la parte superior se regresaba. Parecía como si anduviera buscando por dónde salir. Y nos comentábamos también que quizás se quería salir porque esa reja siempre tuvo alambres y púas en la parte más alta, para seguridad. Y parecía que este niño se andaba pinchando, sin hacer un solo ruido más que el de la reja. Sale nuestro gerente y le decimos que viera al niño, y preguntándole si alguien se quedaba ahí. Este niño parecía tener entre unos 5 o 7 años, y cuando el gerente cerró la cortina de metal nos dijo que no lo viéramos, que lo dejáramos en paz, y vimos cómo se apuró más a poner el candado, y no nos decía nada, hasta que se volvió a levantar y nos pidió que nos moviéramos de ahí. Caminamos y nos contó. A mí ya me había platicado un amigo que trabaja ahí con ellos que cuando llegan en la mañana, a veces les dejaban todo tirado. No les robaban nada, solo le movían las cosas. Las bolsas, cajas, parecía que se las aventaban y luego él se dio cuenta porque dijo, yo no sé, que en la noche salían los duendes. Esto yo no lo sé, es lo que me contaron. Pero para mí, lo que acabamos de ver ahí, que en todo caso, ¿de dónde salió? Si no hay nadie. Para mí eso era un niño. Pero mejor no lo volteen a ver. Yo nunca volteo en las noches, no vaya a ser que se venga eso para acá. Solo nos dijo eso. Nosotros, cuando nos tocaba salir de noche, preferíamos salir por la otra puerta que no daba la vista hacia allá. Y fue la única vez que vimos eso que les puedo prometer. Eso era la silueta de un niño, uno que se andaba moviendo por la reja, algo rápido para ser un pequeño de esa edad. Solo que si tuviera que asegurarles si lo que alcanzamos a ver era un duende, que nunca he visto uno, o un niño, aunque ya no sea alguien vivo, yo podría asegurar que era un pequeño,
El tema de los duendes es uno que dentro de lo paranormal no se toca mucho, a comparación de otras historias. Solo que sí suceden, se llegan a ver, escuchar o saber que andan por ahí. En este canal hemos contado algunas. La gente cuenta en estas historias que nos hacen llegar sobre su aspecto. Algunos parecen adultos, otros niños, de pronto parecen personas mayores. ¿Y usted, cómo ha escuchado que son? Claro, hablando de esto, en caso de que lo que nos acaban de contar sea un ejemplo de esto o algo distinto. Marta Soto, desde Aguascalientes, México, nos cuenta esto. Al platicarles esto, preferiría no mencionar exactamente dónde fue. Considero que es algo delicado el contar esto. Puede ser incluso una falta de respeto. Sin embargo, es mi única y, espero, última experiencia con temas de esta naturaleza. Trabajé al norte de Aguascalientes, en una farmacia que era de cadena. Y como era dentro de una colonia, fui conociendo con el tiempo a la gente que de repente iba por ahí. Por ello, recordé muy bien a una muchachita que iba de vez en cuando. Yo creo que tendría entre unos 17 y 19 años como mucho. Y comencé a notar después de la primera vez que ya era la segunda ocasión que iba conmigo a comprar la pastilla del día siguiente. No era porque la juzgara, pero después de la tercera que me compró esa semana, sí me comenzó a preocupar. A ella sí la veía algo mal. Cuando iba normalmente no es que habláramos mucho, pero de perdido un buenos días, una sonrisa y ahora no. Se veía distinta. Y ahora comprando eso por tercera vez a la semana y luego una cuarta el lunes de la próxima semana, era más que seguro que algo malo le estaba pasando. Pero pues nunca le iba a preguntar nada. No se juzga a los demás, y menos si ella tenía la confianza de ir a pedir algo así a la farmacia. Y encima considerando los años, fue hace mucho. Y fue hasta el quinto día que fue para pedirme de nuevo esa pastilla, que ya no la volví a ver en una semana. Pasa esa semana y su madre llega a la farmacia. Ella solía comprar botellas de agua ahí y otras cosas. Y yo, sin ser muy obvia o directa, le pregunté que cómo estaba su hija, que tenía tiempo de no verla, para ver si me comentaba algo de que estuviera bien. Y ella comenzó a llorar. Teníamos algo de comunicación porque la veía seguido, pero nunca me contó nada de su vida personal. Sin embargo, empezó a sacar algo de su bolsa y yo sabía que algo andaba mal. La señora, llorando, me dio una tipo invitación de esas que se hacen para informar de un funeral. Y era el de su hija. Ahí estaba su foto. La fecha del funeral decía que había sido hace un mes. Ella no tenía hermanas. No podía confundirla con nadie más ya que era alguien a quien veía seguido. Sabía su nombre, quién era su madre. La había visto en esos días comprándome esa pastilla, que no entendía para qué, por qué y cómo fue que la vi en la farmacia si ya había fallecido para ese entonces. No le dije nada a su madre. Solo salí del mostrador y le di un abrazo. Le dije unas palabras de consuelo que la señora me agradeció mucho y nos hicimos más cercanas a partir de ahí. Y aún así jamás se lo dije. Yo estaba segura de lo que vi. Y nunca entendí tampoco qué pasaba con ese dinero, porque nunca faltó en la caja al final del día. Porque si lo vemos así, esa chica nunca fue realmente. ¿Y qué le pasó? ¿Habrán tenido que ver las pastillas? Solo espero que sí esté descansando, ya que después de que fue su madre conmigo, no la volví a ver en la farmacia. Las experiencias paranormales no siempre asustan. A veces se mezclan distintos tipos de emociones en medio de confusiones que solo generan encuentros como estos. Y es que así son, el tipo de relatos en los que se tienen encuentros como estos y nunca hay respuesta, solo teorías y especulaciones. Aquí estamos para escucharlas, y siempre es un honor para mí el que confíen en este canal para contarnos. Muchas gracias. Ahora nos vamos hacia Veracruz, México. Tania L. nos cuenta lo siguiente. Soy de Coatzacoalcos. Ya no trabajo donde ocurrió esto porque fui ascendida a la distribuidora de las farmacias Guadalajara. Pero cuando estuve trabajando en la zona de Fobiste, y para quienes no sean de por aquí, estas farmacias están abiertas algunas las 24 horas. De noche atendemos solo por ventanilla, pero se da servicio. Por eso mismo me pasó en una ocasión junto a una compañera, una mujer mayor que yo.
Ella tenía 54 años y me enseñaba muchas cosas del trabajo. Con ella me quedaba en el turno de la noche hasta que amanecía. Esa noche que les digo, estábamos apilando unas cosas cerca de los refrigeradores y comencé a escuchar que alguien venía llorando, pero muy fuerte afuera de la farmacia, allá por la ventanilla. Yo le pregunté a mi compañera que si escuchaba. Eran como las 3 de la mañana y la farmacia estaba justo en una avenida muy grande. No era tan cercana a una colonia. Por ello creía que quizás quien venía llorando así había llegado en auto. Y me levanté cuando le pregunté a mi compañera que si estaba escuchando. Ella rápido se levantó, se me adelantó, cerró la ventanilla y me llevó para atrás. Ese llanto era de una mujer. Sonaba que venía acercándose. La escuchábamos afuera, solo que no alcancé a ver a nadie antes de que mi compañera me llevara tan aprisa para atrás. Me llevó hasta la bodega y se puso a rezar. Yo no sabía qué decir, no sabía por qué hacía eso, y seguía escuchando que afuera alguien se había quedado llorando en la puerta. Era como si esa persona estuviera pegada a la ventanilla. Llegaba el sonido hasta atrás. Era un llanto muy dolido. De verdad, daban escalofríos, aún sin entender qué ocurría. Mi compañera terminó y empezó a hablarme en voz baja, diciéndome que ya tenía meses de no escucharla, y yo le pregunté que a quién. Ella me preguntó que si nunca me había platicado, y claro que le dije que no. Y ella me comentó que era una mujer, que ya había pasado por ahí unas 2 veces antes, pero que se paraba afuera a llorar y a asomarse hacia adentro de la farmacia. Que esa señora no tenía piernas, flotaba. Mi compañera jamás había bromeado con nada así. Era una persona muy respetuosa y sabía que ese tema ni en juego lo usaría para asustarme. Además, la estaba escuchando afuera. Ella se veía asustada, trataba de ni siquiera voltear para la puerta de la bodega. Y de pronto, dejó de llorar aquella mujer. Se escuchó cómo se fue alejando. Le pregunté a mi compañera que si me estaba diciendo la verdad. Como que le dio pena que le preguntara eso. Agachó la mirada y mientras nos levantábamos, ya que estábamos sentadas porque ella me dijo que lo hiciéramos, me comentó que si me contaba eso, podía ser que no le creyera, porque hace mucho se lo dijo a un compañero y él le dijo que estaba alucinando, que eso no podía ser, que revisaron las cámaras y no había nadie. Yo no sabía nada de esto y la escuché afuera. Fue tan horrible escuchar esos llantos y gracias al cielo que fue la última vez que la escuché, porque el día que se volvió a parar afuera de la farmacia, según me dijo mi compañera, fue un día que yo descansé, pero de eso pasaron 2 meses después de la primera vez que la escuché. Y yo a partir de ahí me quedé tan inquieta estando cerca de la ventanilla. Escuchar algo así, cuénteme, ¿cómo le haría sentir? ¿Podría aguantar simplemente escondido esperando a que eso se vaya? ¿A que dejen de llorar afuera de la ventana? Victoria Arellano, desde la Ciudad de México, nos cuenta esto. Justo acabo de escuchar tu video sobre las experiencias en farmacias, y déjame decirte que vengo a confirmar que en las farmacias similares sí pasan cosas muy extrañas. He trabajado en 3 de ellas, y sí me ha tocado que de pronto escuchemos cosas raras, se nos muevan una que otra cosa sola, incluso si las estamos viendo, que nos atoren las puertas, pero creo que eso no se compara a lo que vimos un día, un compañero y yo. Nadie nos lo contó, nos asustaron así. Estábamos a punto de cerrar esa noche. Estaba lloviendo, casi no había gente ya caminando a esa hora. Trabajaba en la zona de Polanco. Y mi compañero estaba terminando de organizar unas cosas cerca del mostrador, y yo estaba llevando otras hacia detrás de los estantes, cuando veo de reojo que alguien se estaba moviendo detrás de una puerta con cristal que quedaba al fondo de la farmacia. Giro y estaba la botarga o traje, como lo conozcan, un traje de la mascota de la farmacia, que es un doctor, haciéndome señas con la mano para que fuera. Por eso volteé a ver a mi compañero, ya que éramos los únicos en la farmacia esa noche. Él estaba por allá. No podía ser nadie más porque esa puerta era solo para nosotros. Si alguien entraba, sí o sí teníamos que verlo primero. Allá no había alguna otra salida. Sin embargo, yo no descartaba que eso fuera una broma, por lo que le digo a mi compañero que no estuviera jugando,
que ya quería terminar para irnos esa noche. Él voltea cuando le digo esto y veo que se queda viendo hacia atrás, agachándose para ver entre los estantes. Frunce el ceño, se veía confundido como yo y me pregunta que quién estaba allá atrás. Volteó de nuevo hacia la puerta y ya no se veía ese traje, por lo que mi compañero camina hacia atrás y yo le digo que alguien estaba ahí, que alguien estaba en ese cuarto, preguntándole si vio también a la botarga y me dijo que sí, que no sabía que había venido el muchacho que se la ponía, que igual para qué a esa hora. Llega a la puerta, se asoma por el vidrio y me dice que vaya a asomarme con él. Cuando estoy ahí, me asomo y ese traje estaba en el suelo. Ahí no había nadie. Y hasta mi compañero entró, lo levantó y no había nada. Nadie se pudo poner eso, levantarse, volverlo a dejar ahí y salir por quién sabe dónde. Porque, les digo, ese cuarto era completamente cerrado. Debió salir quien sea que haya sido por la puerta que estábamos viendo los dos. Y nos quedamos congelados. Él cerró la puerta. Yo me apresuré a empezar a cerrar la farmacia. Y él me decía que había visto al traje parado. Bueno, que lo vio poco porque estaba como asomándose hacia nosotros y vio cómo se retiró del vidrio. Y yo le dije lo que a ustedes, que lo vi haciéndome señas para que fuera para allá. Y ahí le cambió la cara todavía más. Dijo que algo estaba muy mal, que algo seguro nos quería hacer algo malo. Cerramos esa noche y no sabemos qué hicieron los de la mañana con ese traje, que llegamos y se lo habían llevado. Digo, era normal que de vez en cuando se lo llevaran. Después traían otro y, al menos, cuando vimos de vuelta un traje de esos en la farmacia, ya no nos volvió a pasar algo así, por lo que no sabemos exactamente qué vimos esa noche. ¿Por qué será que este fenómeno en específico se repite? ¿Por qué con estos trajes? ¿Será que se quedan guardadas energías en estos objetos? Pero ¿cómo es que se llegan a mover de estas formas tan precisas? Si usted tiene alguna teoría, por favor, escríbanos. En lo que nos vamos con Lalo Muñoz, quien desde Puebla, México, nos cuenta esto. Duré 1 año y unos meses trabajando en Farmacias Guadalajara, ahí a unas 5 cuadras del Parque Ecológico. Y una de las cosas que no solo a mí, sino a mis compañeros que al igual que yo, trabajábamos en el turno de noche, una de las cosas que más nos pesaban era cuando llegaban los camiones a surtir de noche. Peor todavía cuando te tocaba solo y despachaban varios. Ahí te podías pasar toda la noche acomodando cajas, cargándolas. Y fue en una de esas ocasiones donde afortunadamente no me tocó estar solo. Recibimos un compañero y yo a un despachador, a eso de las 2 de la mañana. Nos surtía cajas de puros líquidos, refrescos, bebidas hidratantes, aguas. Entonces estábamos con él afuera, apenas con la lista de cosas para empezarlas a bajar. A esa hora, la verdad es que no hay nadie en la calle. Por ello, notamos los tres, afuera, justo parados en la puerta, que se iba acercando un hombre. A él lo vimos, venía caminando lento. Era un hombre mayor, parecía que le costaba un poco caminar, y que venía de la avenida. Lo vemos, pero pues hasta ahí. Seguíamos despachando y hasta que el cliente entrara lo atenderíamos mi compañero o yo. Pero vemos que él se queda parado en la ventana, una de los costados de la farmacia, que el señor nos quedaría a unos 3 o 4 metros como mucho. Y también algo que recuerdo perfectamente es que en ese momento empezó a hacer mucho frío de repente, y no solo yo lo sentí, sino también mi compañero y el despachador, porque el muchacho que estaba arriba del camión hizo el comentario de que había bajado mucho la temperatura, y él no traía refrigeración en esa unidad. Nosotros estábamos enfrente de la salida y podría asegurarles que se empezó a sentir como si estuviéramos muy cerca o dentro de uno de los congeladores. Este hombre no se movía de la ventana. No entendía qué estaba haciendo ahí, solo parado, viendo hacia adentro de la farmacia, con las manos cruzadas en su espalda y sin voltear hacia nosotros. Vi que los demás también se le quedaron viendo, ya en silencio, y vimos cómo empezó a caminar, retirándose, que habrá estado parado ahí unos 2 o 3 minutos, en lo que nosotros hacíamos esto y comenzamos a sentir ese frío. Cuando, de pronto, apenas empezó a dar unos pasos, alejándose de la ventana, y no solo yo, sino también mi compañero y el muchacho que nos surtía. Vimos cómo se empezó a desvanecer ese señor.
Los tres corrimos para dentro de la farmacia. El muchacho se bajó de un salto de su camión, cerró la puerta trasera de su unidad y nos refugiamos adentro, cerrando la puerta también, hablando de que si todos lo vimos desvaneciéndose. Nos preguntamos también que si ese frío habría sido por él, ya que hacía algo de calor esa noche y ya no sentíamos en ese momento tanto frío. Fue un contraste que no pudimos pasar por alto. Y luego mi compañero me preguntó que si lo habíamos escuchado llegar, sus pasos al menos, y dijimos que no. De hecho, no nos dimos cuenta de eso, que no hizo ruido al llegar ni al caminar cuando se fue. Pero el haber visto no solo yo, sino los tres al mismo tiempo, a ese hombre yéndose y desvaneciéndose, fue lo más increíble y sí me traumó por un tiempo. De hecho, no queríamos salir de la farmacia. Veíamos de vez en cuando por la ventana, pero aquel señor no regresó, y al despachador se le hizo tarde para su ruta. Él tampoco quería salir, hasta que aprovechó que llegó un cliente y cuando lo atendimos, él salió. Se subió a su camión y se fue. El saber que esto no es algo que nos hayan contado, que nosotros mismos lo vimos, que fue real, que una persona se desapareció enfrente de nosotros, creo que es el mejor y peor recuerdo a la vez del tiempo que trabajé en esa farmacia. Vi a un fantasma y no fui el único. Todo esto sí existe. Me gustaría que por favor piense, ¿le ha ocurrido algo que le haya hecho llegar a esta conclusión de que lo paranormal existe? ¿O ha escuchado un relato que le haya convencido de esto? En este canal no tratamos de convencerlo, solo hablamos de creencias y de relatos, pero sería interesante saberlo. O si ha trabajado en una farmacia, cuéntenos, ¿lo han espantado? Sería como siempre un placer conocer su historia. En el primer comentario les dejamos nuestro nuevo estreno en Misterios de la Fogata, un recorrido junto a ustedes en un cementerio abandonado y otro no tanto. Y muchas gracias por todo ese apoyo que le han estado dando a aquel canal también. Un gusto leerlos por allá. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.